Y con el objetivo de averiguar la causa de muerte de Simón Bolívar, el presidente Hugo Chávez ordenó la exhumación de sus restos. Y para conversar sobre las implicancias históricas y el significado para América Latina que tiene este proceso, nos encontramos con el director de licenciatura en Historia de la Universidad Andrés Bello, Leonardo Macei de Grazia. Muchas gracias, señor Leonardo, por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, lo primero que me gustaría preguntarle es precisamente la importancia que tiene este hecho y, bueno, las implicancias también políticas, no solo para Venezuela, sino también para la región, si es que las hay. Ya, la importancia del hecho siempre va a estar determinada por los personajes, los actores que en un momento les toca vivir un proceso histórico, como en este caso la figura del gran libertador Simón Bolívar. En realidad esta exhumación viene desde tiempo atrás. Tengo entendido que el presidente Chávez de Venezuela empezó esto por allí por el año 2007. Ahora, dentro de Venezuela esto ha despertado una gran efervescencia, porque existe un sentimiento de adhesión muy fuerte hacia Bolívar por parte del pueblo venezolano. Pero tiene que ver con la figura también de Hugo Chávez, esta efervescencia, es decir, quizás él ha profundizado, ha levantado aún más las banderas de este Simón Bolívar y de su importancia, ¿no? Yo diría que Bolívar es un apoyo muy fuerte de Chávez, de la política de Chávez, aunque en realidad seguir plenamente el pensamiento de Bolívar, yo creo que Chávez no lo ha conseguido. Eso le quería preguntar, si Bolívar estuviera vivo, ¿a quién se acercaría más hoy día de los presidentes latinoamericanos? De los presidentes latinoamericanos, ¿a quién se acercaría más? Es una muy difícil pregunta, Tendría que ser una mezcla de presidentes. Pero no directamente Hugo Chávez, porque Hugo Chávez se siente llevando las banderas de la cruzada bolivariana, ¿no? Claro, no directamente a Chávez. ¿Por qué no directamente Chávez? Porque el planteamiento de Chávez con respecto a Bolívar en gran parte se basa en la política social de Bolívar. En la política social de Bolívar estuvo muy fuertemente arraigada la idea de terminar con la esclavitud. Esta idea la tuvo Bolívar desde 1810 en adelante, por lo menos la hace explícita. Y los pasos más avanzados que dio al respecto son del año 1816 y 1819, cuando Bolívar no consiguió ver que la esclavitud terminara en Venezuela, en su vida. Él muere en 1830, Bolívar, el mismo año en que definitivamente se abolió la esclavitud. O sea, ahí había un punto de acuerdo, diría usted, entre las posturas de Chávez, más bien en un sentido social. Sí, en el sentido de una mirada hacia los de abajo, hacia el mundo popular. Pobres, claro. Pero ¿dónde no se parecen, diría usted? ¿Dónde no se parecen? Es que en Simón Bolívar hay una formación cultural que lo acerca más a un tipo de gobierno democrático más que a un tipo de gobierno, digámoslo, autoritario. Él es un hombre profundamente para su época, Bolívar. La gran formación que la tiene en sus lecturas, aparte de maestros de la talla de Andrés Bello o de la talla de Simón Rodríguez. Entonces él aprendió a conocer el pensamiento de figuras tales como Rousseau, Montesquieu, en fin, los enciclopedistas franceses. Él pertenece a un pensamiento ilustrado típico de las élites del siglo XIX. Entonces, Bolívar, aunque que es crítico de la aristocracia, llamémosla así, caraqueña, es perteneciente a esa aristocracia. Ahora, en cambio, si me permite, sí, claro. Chávez tiene otro origen social.
diferente. Y es otra época histórica también. Leonardo, pero usted diría que de alguna manera hay en el presidente Chávez también una intención de aprovechar políticamente todo este proceso que se está haciendo con la exhumación, con indagar la causa de muerte de Bolívar, si fue envenenado, si no fue envenenado, etcétera. Yo no tengo las evidencias suficientes como para darte un sí o un no, pero creo que las evidencias, apuntan hacia un aprovechamiento político. ¿Por qué diría usted? Porque cuando en nuestros países, en general latinoamericanos, surge el problema externo, muchas veces es para aplacar el problema interno. Por mucho tiempo, Chávez ha conseguido mantenerse en el poder en Venezuela. Pero ahora parece que hay un proceso de formación mucho más nítido, interno, en contra de Chávez. ¿Usted diría que una manera de desviar la atención? Diría que podría ser, porque el historiador siempre trabaja con documentos, lógico, con hechos. Que lo más aproximado podría ser que fuera una suerte de aprovechamiento político, como dices tú. Ahora, respecto de lo que es la relación de Simón Bolívar, de la figura de Simón Bolívar con Venezuela, ¿usted diría que existe esa misma relación, en términos de importancia histórica, por supuesto, que, por ejemplo, podría haber con Colombia? ¿O realmente Venezuela y Bolívar tienen una relación muchísimo más importante desde el punto de vista de la historia que otros países, y eso también hace que Hugo Chávez de alguna manera use esto en su favor? Mira, ahí tendría que entrar en un problema más profundo, y que no sé si lo alcance a tratar, pero ¿cuál sería una idea básica? Las fronteras muchas veces son artificiales, son creadas por nosotros mismos, sin que obedezcan realmente a una profunda diferenciación en una parte de la frontera con respecto a la otra parte de la frontera. Entonces, lo que quiero decir es que Bolívar es tan venezolano como colombiano. A lo mejor los venezolanos se van a enojar mucho conmigo porque diga esto, pero no creo que haya habido en tiempos coloniales una separación tan profunda entre Venezuela y Colombia. Como la que existe hoy. Claro, como la que existe ahora con el transcurso del tiempo. Entonces, gran parte de su acción, de su trayectoria, Bolívar lo hizo sirviendo a Colombia. Y cuando él empieza a crear su sueño unitario, empieza a plasmarlo, la primera identidad política que forma es la Gran Colombia, la unión de Venezuela, Colombia y Ecuador. Entonces yo no creo que Bolívar por lo menos sea exclusivamente venezolano. Él es fundamental, el eje fundamental de la independencia de 5 países, de Colombia, Venezuela, Bolivia, Perú, el Ecuador. Y solamente para terminar, Leonardo, cuénteme, ¿qué usted cree que esto al final del día le va a traer evidentemente más beneficios que costos, digamos, al presidente Hugo Chávez? No creo que le traiga mucho beneficio. ¿Por qué? Porque es una efervescencia y las efervescencias suelen durar muy poco. En este momento recuerdo, tú seguramente no hayas nacido quizás, pero en 1982, cuando Galtieri convoca a los argentinos a la Plaza de Mayo, es una efervescencia que uno decía, sí, ellos pueden ganar la guerra de las Malvinas, pero ¿eso cuánto duró? Duró una pasada de viento, una cosa así. Yo creo que otro tanto es lo más probable que ocurra con esta idea de Chávez. Bien, Leonardo, le queremos dar las gracias por haber venido hasta nuestros estudios, y queda pendiente resolver con qué político latinoamericano, con qué presidente se sentiría hoy día más identificado. Sí, Simón Bolívar, ¿verdad? Sí, cómo no. Bien, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti.